Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. La gran cámara del Alto Consejo resplandecía con muros opalescentes y zumbantes nodos de energía. Cada centímetro gritaba superioridad. 10.000 años de dominación intergaláctica envueltos en pulida arrogancia. Los ancianos se habían reunido de nuevo, rodeados por representantes de las 3 especies gobernantes, cada uno adornado con sigilos y crestas ceremoniales de hueso, cada uno fingiendo escuchar, pero ansioso por desestimar las advertencias de los moribundos. El viejo Namar estaba sentado, encorvado, en el centro del círculo de oradores. Su respiración era dificultosa, pero sus ojos, esos ojos agudos y hundidos, todavía atravesaban la cámara como una cuchilla. Se burlan de lo que no entienden, graznó, golpeando el suelo con una garra agrietada. Creen que no tenemos nada que temer de ellos, porque sangran, porque son ruidosos, porque son emocionales. El embajador Barnari, un ser anfibio y esbelto con una piel plateada de varias capas, emitió un siseo gutural que entre su especie pasaba por una risa. Son incivilizados, primitivos, apenas están unidos. Todavía libran guerras por tierra y petróleo. Por favor, anciano, no se deshonre con supersticiones. La mandíbula de Namar se tensó. Miró al portavoz del consejo, una criatura rotunda y emplumada del dominio Atrax. No ganan porque sean avanzados. Ganan porque no saben cómo detenerse. El dolor no los quiebra. Los alimenta. El miedo no los paraliza, los enciende. De nuevo, la risa se extendió por la sala. Desde su asiento en el nivel inferior, el comandante Trax de la flota del dominio murmuró por lo bajo. Que vengan. Que lo intenten. Namar golpeó la piedra con su frágil mano. ¿Creen que temo sus armas, sus naves? No. Temo su ira. Temo su duelo. Temo que un día uno de los nuestros mate a uno de los suyos en el sistema equivocado en el día equivocado y ellos recordarán y no perdonarán. Ni en 1000 ciclos. El consejo lo despidió con reverencias ceremoniales, gestos vacíos ofrecidos a los viejos guerreros antes de que sus huesos fueran arrojados al polvo estelar. Namar había terminado. Sus advertencias fueron archivadas, no atendidas. Y mientras 2 guardias lo ayudaban a salir cojeando de la cámara, las palabras del portavoz resonaron a sus espaldas. Los humanos están contenidos. Los monitoreamos. Ninguna raza que todavía discute sobre dioses imaginarios está lista para desafiar a las estrellas. 2 meses después, una flota expedicionaria Barnari entró en órbita sobre la colonia humana en Braxis 9, una luna exuberante en el borde del espacio explorado. Los humanos habían sido advertidos por decreto del Consejo. Esta tierra ahora pertenecía al dominio. La colonia debía ser evacuada, reasentada. Silenciosamente, se negaron. El dominio envió drones. Los humanos los derribaron. El dominio envió una delegación. Los humanos la devolvieron en pedazos. Se suponía que sería una escaramuza menor, una lección, una demostración de poder. Bombardearon 3 pueblos humanos en Braxis 9 hasta reducirlos a cenizas. Y fue entonces cuando sucedió. Fue entonces cuando los humanos recordaron. El teniente Arjand Beck estaba sentado en una trinchera chamuscada, su rifle vibrando en su mano. La sangre goteaba de un lado de su cabeza, mezclándose con la ceniza y la tierra. A su alrededor, hombres y mujeres se apresuraban a recargar, a rearmarse, a gritarse órdenes unos a otros en el caos. Arriba, el cielo estaba espeso por el humo. Sin satélites, sin drones, solo la fría furia de ser atacado sin previo aviso. Su hermano había estado en la escuela esa mañana. El edificio ya no existía. Órdenes, teniente. Llegó una voz a su lado, temblorosa, pero lista.
Aryand no miró al soldado. Miró fijamente al horizonte donde la nave enemiga acababa de aterrizar. Pensaban que habían aplastado la colonia. No entendían a los humanos. Todavía no. Se puso de pie, se limpió la sangre de la mejilla y cargó una nueva bala. No hay órdenes, dijo, con la voz ronca. Los golpeamos hasta que dejen de moverse. Luego los golpeamos de nuevo. Al otro lado de las estrellas, en una luna oscura donde no existía el sonido, los huesos del anciano Namar fueron sellados en la cripta del templo. Un susurro de estática persistía dentro de su cámara vacía, reproduciendo un mensaje dejado en bucle por su cuerpo debilitado. No son como nosotros, y por eso perderemos. El silencio después del bombardeo no duró mucho. En órbita, la flota Barnari, de 9 naves de profundidad, fuertemente blindada, tácticamente superior, esperaba como buitres sobre Braxis 9. Monitoreaban el planeta en busca de movimiento, esperando la rendición. Lo que obtuvieron en cambio fue resistencia. No del tipo que esperaban, no militar, no estructurada. Comenzó con pequeñas escaramuzas, emboscadas de estilo guerrilla, cuerpos camuflados en ceniza y sangre, moviéndose como sombras a través de los restos craterizados de lo que una vez fueron vecindarios. Se llamaban a sí mismos los abandonados. No llevaban uniformes. No portaban armas oficiales. La mayoría de ellos ni siquiera eran soldados, solo granjeros, mecánicos, maestros, padres. Pero tenían ira. Tenían memoria. Y no les quedaba nada que perder. El teniente Aryand Bek no había dormido en 3 días. Su brazo izquierdo estaba envuelto en vendajes sucios, y su ojo derecho temblaba por el daño nervioso que había sufrido cuando uno de los drones explotó cerca de los viejos túneles de irrigación. Pero todavía lideraba. Lideraba con fuego en el pecho y un hermano muerto en su mente. Su escuadrón, lo que quedaba de él, se movía a través de las ruinas del sector 12 al amparo del humo y el anochecer. Tenían un rifle de pulso Barnari robado, una mochila llena de explosivos caseros y un objetivo: la estación de retransmisión móvil que transmitía coordenadas a la nave insignia del dominio. Si podían bloquear esa señal, podrían desaparecer. ¿Estás seguro de esto, Beck?, preguntó Male, un minero bajo y de hombros anchos con un casco derretido y una voz como grava. Si nos acercamos más, estaremos dentro de su rango de sensores. Ya estoy muerto, Male, murmuró Beck. Solo esperando la tierra. Male gruñó y avanzó. Detrás de ellos, 2 figuras más se arrastraban entre los escombros. Lena, que solía enseñar historia, y Davis, un chico de 17 años que no había dicho una palabra desde el bombardeo. Toda su familia había estado en el hospital cuando ocurrió. Nadie le dijo que encontraron los cuerpos. Él ya lo sabía. El dominio no esperaba esto. No de los humanos. Esperaban miedo, sumisión. En cambio, se encontraron con un pueblo que no solo sobrevivía al sufrimiento, sino que evolucionaba a través de él. Ese era el secreto de la humanidad. No la fuerza, no la inteligencia, la adaptación. Aryand recordó algo que su abuelo solía decir cuando era más joven. Si te rompen los huesos, aprendes a gatear. Si te quitan las piernas, aprendes a gatear más rápido. Para cuando llegaron a la estación de retransmisión, 3 más de su gente estaban muertos. Abatidos por torretas automáticas, atrapados bajo los escombros. No hubo grandes despedidas, ni elogios fúnebres, solo rabia. Los explosivos funcionaron. La torre se derrumbó en un pilar de fuego y acero retorcido, y con ella, la claridad orbital del dominio se desvaneció. La flota Barnari sobre Braxis 9 observó conmocionada cómo sus sistemas se apagaban. Por primera vez en siglos, estaban ciegos. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera guerra. El Consejo se reunió de nuevo semanas después, esta vez en sesión de emergencia. 3 naves inutilizadas, una completamente destruida. ¿Cómo?, exigió la representante del conglomerado Suran, sus largas antenas moviéndose con incredulidad. No tienen flota, siseó el portavoz Atrax. No tienen defensas planetarias. Su armamento está décadas obsoleto. Y sin embargo, llegó una voz desde la parte trasera de la cámara.
lenta y deliberada. Están ganando. Todos los ojos se volvieron hacia el comandante Trex, una de las mentes militares más jóvenes del dominio, pero ya infame por su brutal eficiencia. Rara vez hablaba en las reuniones del consejo. No creía en la política, solo en los resultados. Dio un paso adelante, colocando un módulo de datos en la consola central. Un holograma cobró vida, mostrando imágenes de combate. Clips granulados, violentos y temblorosos tomados de drones dañados. En un clip, combatientes humanos se fundían en la sombra, deslizándose a través del fuego y la ruina con armas construidas con chatarra y tecnología alienígena recuperada. En otro, un explorador Barnari era emboscado por niños que usaban cables trampa e instinto. Y en el último, un soldado humano empapado en sangre se arrastraba por un campo de cuerpos para quitar el seguro de una carga casera, sabiendo que lo mataría, pero también sabiendo que se llevaría a la mitad del pelotón enemigo con él. No temen a la muerte, dijo Trex. La convierten en un arma. Hablas de ellos como si fueran bestias, escupió el embajador sacerdote Aureliano. Criaturas primitivas que atacan en desesperación. No, dijo Trex fríamente. Las bestias no aprenden. Las bestias no se adaptan en medio de la batalla. Estos humanos evolucionan en horas. Rompe sus líneas y se reorganizan antes de que el humo se disipe. Matas a un líder y otro ocupa su lugar sin pausa. Usan a sus propios muertos como cobertura. Construyen armas con nuestra basura. Hackean nuestros sistemas con herramientas de la edad de piedra. Hubo un largo e incómodo silencio. Y lo peor de todo, continuó, ahora nos odian. No por instinto, no por ignorancia, sino con claridad. Con propósito. El portavoz Dratluk chasqueó su pico con irritación. Entonces, ¿qué propones? ¿Que negociemos con estos salvajes, que les ofrezcamos asientos en el consejo? Trex no parpadeó. Propongo que evacuemos Braxis 9, lo calcinemos desde la órbita, que sirva de ejemplo. Cuanto más tiempo nos quedemos, más aprenden, más recuerdan, más cambian. Cobardía, escupió Draal, de un supuesto héroe de guerra. Trex se acercó, con la mirada inquebrantable. Entonces baja tú. Camina por las ruinas. Mira a los ojos de un niño que ha visto a su madre ser quemada viva. Dime que es alguien que va a olvidar. Dime que es alguien que no encontrará una manera de clavarte una cuchilla en la garganta un día. De nuevo, silencio. Pero las semillas de la duda habían comenzado a brotar en el consejo. Namar les había advertido. Y ahora sus huesos susurraban desde la tumba. De vuelta en Braxis 9, Aryand estaba agotado. Cada respiración se sentía como una piedra de moler sobre sus pulmones. Su escuadrón se había reducido a 6, la mayoría de ellos mantenidos juntos por espuma médica robada y pura fuerza de voluntad. Pero habían derribado otro puesto de avanzada, capturado armas del dominio, matado a un oficial de alto rango, y ya no estaban solos. Otras colonias humanas dispersas por los sistemas exteriores habían escuchado los gritos, habían visto las imágenes, y por primera vez en la historia humana, no estaban esperando que la Tierra diera órdenes. Se movilizaron por sí mismas, unificadas no por política ni banderas ni gobiernos. Se unificaron a través del dolor compartido, la pérdida compartida. Se estaban construyendo naves en secreto, viejos cruceros reactivados, sistemas de IA reescritos, y en oscuros rincones del espacio, humanos que habían vivido vidas tranquilas. Ingenieros, científicos, contrabandistas, criminales, ahora estaban haciendo contacto. Una guerra se estaba formando. No solo por Braxis 9, sino por venganza, por reconocimiento. Aryand se sentó junto a los restos de una vieja torre de agua, tratando de limpiar su rifle con dedos que no dejaban de temblar. Lena se sentó cerca, masticando carne seca. Ninguno había hablado en una hora. Entonces ella dijo, perdimos el sector 5 hoy. Más de 300 civiles. Aryand asintió lentamente. Atacaron el hospital de nuevo, añadió. A propósito. Lo sé. Vi a un niño cargando la pierna de su hermana. Él no respondió. Lena echó la cabeza hacia atrás contra el hormigón.
¿Alguna vez te preguntas hasta dónde llegaremos antes de que ya no seamos ni siquiera humanos? Él la miró, con el rostro inexpresivo. Somos más humanos ahora que nunca, dijo en voz baja. Esto es ser humano. Sobrevivir cuando no deberíamos. Empujar cuando no queda nada con que empujar. Luchar incluso cuando sabemos que perderemos. Lena no dijo nada después de eso. No había nada más que decir. A 2 sistemas de distancia, en las profundidades del cúmulo Cordón. La nave humana Protocolo Venganza encendió sus motores. No era de emisión militar. Había sido una nave de transporte una vez, reutilizada, rearmada, reforzada con aleaciones del dominio robadas y balística terrana modernizada. El capitán Holt, un espiloto de carga convertido en señor de la guerra, estaba en el puente mientras su tripulación se preparaba para el salto. Iban a Braxis 9, no para salvarlo, sino para unirse a él, para luchar junto a los abandonados, para grabar la lección en la memoria del dominio, de la misma manera que el fuego se graba en la carne. De vuelta en la cámara del consejo, comenzaron a aparecer grietas. Civilizaciones que habían gobernado durante milenios ahora estaban divididas. Algunos exigían el exterminio, otros susurraban sobre tratados. Algunos simplemente querían huir y aislar a la humanidad del resto de las estrellas. Ninguno de ellos se dio cuenta de la verdad. Ya era demasiado tarde. No puedes contener algo que prospera en el caos. No puedes suprimir algo que se fortalece bajo presión. No puedes ganar contra algo que no necesita sobrevivir. Solo asegurarse de que tú no lo hagas. Los humanos habían recordado quiénes eran. Habían recordado lo que se les había hecho, y estaban llegando. El protocolo Venganza rasgó el vacío como un martillo en la oscuridad, dejando solo una estela ondulante de desplazamiento gravitacional y furia silenciosa. Su casco todavía llevaba las marcas de su pasado. Líneas de quemaduras de escaramuzas con el dominio. Parches de soldaduras de contrabandistas. Manchas de sangre dentro de la bodega de carga que no habían sido limpiadas porque a nadie le importaba ya. Esto ya no era una nave. Era un propósito revestido de acero. El capitán Holt estaba de pie al frente del puente, mirando la extensión negra. Sus manos estaban llenas de cicatrices, quemadas. Uno de sus ojos había sido reemplazado por un chip ocular de grado militar recuperado de un droide de guerra del dominio. Su voz era grava sobre metal. «Tienen 30 segundos», dijo en voz baja. «Luego nos lanzamos al fuego». Detrás de él, su tripulación se preparaba con el tipo de concentración sombría que solo se ve en aquellos que ya han aceptado que probablemente van a morir. La mayoría de ellos no eran soldados entrenados. Holt no confiaba en los soldados entrenados. Confiaba en los desesperados, en los que les habían quitado algo y no les quedaba nada que perder. Un hombre delgado llamado Ren revisó las cargas atadas a su pecho. Es minero. Su familia había sido borrada por un bombardeo orbital. Se había ofrecido voluntario para misiones suicidas sin pestañear. A su lado, 2 esmatones de pandillas cargaban pesados rifles de plasma. Una madre y su hija adolescente manejaban la cubierta de comunicaciones, cruzando referencias de coordenadas para las unidades de abandonados restantes en Braxis 9. No habían dicho una palabra desde que abordaron la nave, pero Holt podía ver la furia en sus ojos. La alarma del sistema sonó. Desconexión de salto. Estaban aquí. Braxis 9 rotaba lentamente debajo de ellos, todavía humeante, todavía sangrando. Desde la órbita, parecía un animal herido, retorciéndose en su propia miseria. Pero la flota Barnari ya no se cernía sobre ellos. La mitad se había retirado. El resto flotaba muerto en el espacio, inutilizado por sabotajes improvisados e incursiones suicidas. «Abre un canal», dijo Holt. La hija obedeció. Un estallido de estática siseó a través del puente. Aquí protocolo Venganza transmitiendo en frecuencias de banda de emergencia humana. Unidades de abandonados, respondan. Repito, aquí Holt. Vinimos a luchar. Iluminen un camino. Muéstrennos dónde sangrar. Una pausa. Luego una voz llegó. Rasposa pero inconfundible. Sector 13. Centro ferroviario. Están atrapados. 30 supervivientes.
sin ruta de extracción. Holt asintió. Metános bajo la red antiaérea, dijo. Bajamos sucio. El protocolo Venganza se lanzó en picada hacia la atmósfera, con los motores rugiendo como dioses antiguos. En tierra, el teniente Arjan Beck no sabía quién había enviado la nave, y no le importaba. Lo único que importaba era que algo grande acababa de romper las nubes y teñir el cielo de naranja con el fuego de los propulsores. A su alrededor, los cuerpos se apretaban contra los restos destrozados de la bahía de carga del centro ferroviario, inmovilizados bajo el implacable fuego de supresión del dominio. Nos quedan quizás 10 minutos de munición, gruñó Male, disparando otra ráfaga desde un repetidor robado. Y tienen un flanqueador viniendo por detrás. Arjand se agachó detrás de una cobertura mientras otro pulso pasaba quemando. El suelo tembló. El techo se derrumbó. Alguien gritó. Una niña se agarraba la pierna sangrante, sollozando en silencio en el regazo de su madre. No tenemos 10 minutos, dijo. Tenemos 2. Luego esto se convierte en una tumba. Lena lanzó una granada sobre la barricada y se volvió hacia él. Si tienes un plan, ahora es el momento. Lo tengo, dijo, con la voz delgada. Morir enojado. Y entonces el techo se partió en 2. El protocolo Venganza se estrelló en el patio ferroviario como una bestia de leyenda. Su casco rozando el suelo, las escotillas abriéndose en pleno descenso. En el momento en que el tren de aterrizaje crujió al tocar tierra, sus costados se abrieron para vomitar maníacos armados gritando venganza. Una marea de caos empuñando rifles, bombas incendiarias y furia. Uno de ellos, Ren, cargó directamente contra el nido de supresión con explosivos atados al pecho y una sonrisa en el rostro. Detonó en medio de su formación, llevándose a todo el escuadrón de flanqueo del dominio con él. El aire se volvió denso con disparos, humo y gritos. Los soldados del dominio se dispersaron, sin preparación, superados en número, y los humanos avanzaron. Arjand ni siquiera dudó. Saltó sobre la barricada, disparando hasta que su rifle hizo clic en seco, luego cambió a una cuchilla dentada del dominio que había saqueado días atrás. Se movía como la muerte con un latido, los ojos inyectados en sangre. La visión se volvió borrosa a su alrededor. Su gente, los abandonados, cargaron junto a la tripulación de Holt, y por primera vez en semanas, contraatacaron. 30 minutos después, silencio. Los cuerpos yacían por todas partes. Cadáveres del dominio retorcidos en la tierra, muertos humanos a su lado. Pero el sector 13 resistió. Y por primera vez en toda la campaña, un centro clave fue recuperado. Arjand se apoyó contra un pilar, con el pecho agitado. Holt caminó hacia él, con el rostro inescrutable. ¿Tú eres Beck?, preguntó. Arjand asintió. Bien, dijo Holt. Ahora lideras este lado. Tengo 3 naves más en camino. Suministros, armas, casas. Arjand lo miró, parpadeando a través de la ceniza y el sudor. ¿Por qué ahora? Holt contempló el campo de batalla ensangrentado. Porque todos hemos estado esperando que alguien haga el primer corte. Tú lo hiciste profundo. En otra parte de la galaxia, el consejo se reunió en pánico silencioso. Las noticias de la masacre en Braxis 9 les habían llegado. De oficiales del dominio desnudados y crucificados en la tierra. De humanos que ahora aplicaban ingeniería inversa a cañones de plasma sin planos. De colonias exteriores que se alineaban bajo el nombre de Frente de Reclamación Terrano. El portavoz golpeó la mesa con su mano con garras. Les advertimos. Les dijimos que no se debía provocar a los humanos. Otro gritó, no nos advertiste, portavoz. Desestimaste a ese viejo tonto, Namar. Te reíste. Dijiste que estaban contenidos. Estaban contenidos, rugió. Hasta que ustedes, idiotas, los dejaron sangrar. Una nueva voz surgió, silenciosa pero cortante. No podemos vencerlos. Ya no. Todos se volvieron hacia el comandante Trex, que estaba de pie al borde de la sala, mirando fríamente el mapa estelar proyectado sobre ellos. No entienden a su especie, dijo. Creen que cuando se levantan quieren territorio.
Creen que quieren poder político o tecnología o comercio. Pero lo que realmente quieren. Tocó un botón. Docenas de fortalezas del dominio parpadearon en rojo. Es venganza. Silencio. No están librando una guerra. Están persiguiendo un sentimiento. Uno que nosotros les dimos. En los meses que siguieron, el frente de reclamación terrano se expandió más rápido de lo que cualquier fuerza del Consejo había anticipado. Otras colonias humanas, olvidadas, maltratadas o llevadas a la inanición por los impuestos, comenzaron a levantarse en desafío. La unidad que la Tierra nunca logró en paz, ahora la alcanzaba a través de la ira. Criminales de guerra exiliados fueron nombrados generales. Señores de la guerra fueron llamados presidentes. Las viejas banderas fueron quemadas. Ahora solo había una frase que importaba. Recordamos. Estaba tallada en cascos, susurrada antes de misiones suicidas, tatuada en las frentes de aquellos que no tenían nada más con que identificarse. Arjand Bek se convirtió en un símbolo, el soldado que no murió, el rostro de los abandonados. El capitán Holt se convirtió en el martillo. Dondequiera que se formara la resistencia del dominio, él llegaba con fuego orbital y caos justiciero. Y el dominio, comenzaron a resquebrajarse. Algunos sistemas se rindieron por completo, otros huyeron. Pero los que se quedaron, los orgullosos, aprendieron por las malas que no se rompe a una especie que fue forjada en el sufrimiento. No se doma a una criatura que evolucionó en la guerra. Y sobre todo, no se derrama la sangre de la tierra y se espera dormir en paz nunca más. La Cámara del Consejo, una vez un monumento de orden inquebrantable, ahora pulsaba con miedo. El aire olía a metal viejo y desesperación. Ya no llevaban los consejeros túnicas ceremoniales ni flotaban tranquilamente en tronos antigravitatorios. Permanecían rígidos, fríos y en silencio mientras la galaxia se desmoronaba bajo ellos. 3 sectores más del dominio habían caído bajo control humano en menos de 30 días, no militarmente, sino estratégicamente. Colonias donde los humanos habían sido una vez trabajadores, sujetos de prueba, ciudadanos de segunda clase o mineros contratados se habían rebelado con una ira sincronizada. Las cadenas de suministro se habían derrumbado. Los embajadores estaban siendo ejecutados públicamente en transmisiones en vivo. Las estaciones comerciales controladas por el Consejo ahora estaban siendo tomadas como rehenes por multitudes que ondeaban pancartas improvisadas pintadas con puños rojos de sangre. Peor aún, los humanos no estaban reclamando territorio. No estaban negociando. No estaban enviando emisarios. Estaban quemándolo todo. El Consejo no sabía cómo luchar contra eso. Porque los humanos no estaban tratando de ganar. Estaban tratando de terminar las cosas. El comandante Trex estaba de pie en la sala de guerra del Consejo, con los brazos cruzados a la espalda, viendo imágenes en la holopantalla. Un enorme carguero del dominio fue secuestrado por una milicia humana, que se hacía llamar Soles de Ceniza. La tripulación de la nave fue expulsada al espacio. La nave no fue robada. No fue saqueada. Fue incendiada en el vacío del espacio. ¿Lo ven ahora?, preguntó Trex, con la voz desprovista de emoción. Esto no es sobre conquista. No quieren un asiento en nuestra mesa. Uno de los consejeros, un noble acuático tembloroso del cinturón de Kelnar, graznó. Son animales, salvajes. No, respondió Trex. Son humanos. Otro consejero, más arrogante, gruñó. Entonces, ¿por qué no han atacado la Tierra? Su mundo natal todavía flota libre. No han enviado naves. No han izado su bandera. Trex se giró lentamente, como si estuviera explicando la guerra a niños. Porque la Tierra no necesita izar su bandera. Ustedes quemaron a sus hijos en lunas distantes. Esclavizaron a sus mineros en Braxis. Envenenaron sus cielos en Graón 6. Esa fue la respuesta de la Tierra. Esto no es sobre planetas. Hizo una pausa. Es sobre la memoria. El consejero se mofó. Entonces los destruimos. A cada uno de ellos. Limpieza orbital sector por sector. Trex levantó una ceja. ¿Alguna vez has intentado ahogar algo que puede respirar ira? De vuelta en la Tierra, las cosas eran diferentes.
Las ciudades no celebraron la represalia. No ondearon pancartas ni desfilaron héroes de guerra por las calles. Observaron en silencio, un silencio amargo y doliente mientras las imágenes llegaban. El rostro de Arjan Bek estaba en todas partes. También el del capitán Holt, aunque su imagen siempre era granulada, generalmente capturada en medio de la batalla o ensangrentada después de una incursión. Pero el mensaje era claro. La humanidad ya no suplicaba por un lugar en las estrellas. Lo tomaba. Los gobiernos en la Tierra se fracturaron. La Federación Terrana Unida, una alianza laxa que había intentado mantener el orden en las colonias, colapsó. Lo que surgió en su lugar no fue un gobierno. Fue una memoria colectiva. Un dolor compartido que se alimentaba de una sola voz. La directiva de la Tierra. No más políticos, solo tácticos, no más diplomacia, solo venganza. Desde búnkeres secretos y bases militares abandonadas, flotas largamente inactivas fueron reactivadas. IAS terranas que habían sido consideradas demasiado peligrosas décadas atrás fueron reiniciadas, reprogramadas y se les dio una sola orden. Herir a quienes nos hicieron sufrir. Viejos soldados salieron de su escondite. Veteranos retirados tomaron armas que sus nietos nunca habían visto. Asesinos convictos fueron liberados a cambio de ir a la guerra. La Tierra, una vez la canica azul olvidada, ahora brillaba de nuevo con fuego. No en derrota, sino en resurgimiento. En órbita alrededor de la Tierra, tuvo lugar una reunión a bordo de un crucero furtivo llamado No Más Mañanas. El capitán Holt estaba a la cabeza de una mesa de guerra circular. Arjan Bek estaba a su lado, curado ahora, con cicatrices y ojos fríos, vistiendo una armadura negra marcada con las palabras, «Enterré a mi hermano aquí». Frente a ellos, generales de la directiva de la Tierra, líderes de milicias, científicos renegados y unos pocos núcleos de IA flotaban en carcasas zumbantes, cada uno irradiando un cálculo silencioso. Una pantalla en el centro de la mesa parpadeaba con un objetivo. Albac Prime, la fortaleza más fortificada del dominio en el espacio neutral, un centro de diplomacia, un faro de riqueza y orden, un símbolo. Ya no atacamos a sus ejércitos, dijo Holt. Eso es demasiado fácil. Atacamos el símbolo. La cosa sobre la que construyeron su mito. Uno de los núcleos de IA pulsó en rojo. Probabilidad de éxito de la misión, 4.2%. Probabilidad de colapso total del dominio después de la desestabilización psicológica, 88.9%. Arjan asintió. Acepto esas probabilidades. Un general se inclinó hacia adelante. Morirás. Se suponía que iba a morir hace 2 meses, dijo Arjan. Todo desde entonces ha sido un favor. En Albac Prime, la vida continuaba en completa ignorancia. La élite cenaba en torres hechas de platino y vidrio, bebiendo vino sintético y riéndose de las transmisiones humanas como si fueran entretenimiento primitivo. Los equipos de seguridad estaban relajados. La guerra humana era algo que sucedía allá afuera, lejos de su paraíso. Entonces el cielo explotó. No Más Mañanas se desocultó sobre la ciudad e inmediatamente hundió su lanza orbital a través de 3 torres gubernamentales. El fuego iluminó el horizonte. Los escudos fallaron instantáneamente. El núcleo intocable del dominio había sido tocado, violado. Cápsulas de desembarco llovieron de los cielos. Dentro de ellas, Arjan Bek, Holt y 200 de los combatientes humanos más desquiciados e imparables que la galaxia había maldecido a la existencia. No llevaban insignias. No transmitían protocolos de rendición. Aterrizaron en medio de la plaza y abrieron fuego sin dudarlo. No era una guerra. Era un castigo. El rifle de Arjan reventó 3 cabezas enemigas antes de que siquiera se moviera de su cápsula. Holt pateó a un guardia a través de una columna de mármol. Luego detonó todo el hueco del ascensor con una carga Barnari robada. Los ciudadanos gritaban. Los diplomáticos corrían. Las élites ricas pedían piedad. Obtuvieron silencio a cambio. Tardó 4 horas. Al final, las calles de Albac Prime parecían un altar de sacrificios. El mensaje había sido enviado. De vuelta en la Tierra, la transmisión se reprodujo en cada colonia, cada sistema,
cada asteroide prisión donde los humanos habían sido tratados como menos que animales. El rostro de Arjand Bek apareció en pantalla. Su voz era grave. Esto es por Braxis 9, por el Sector 5, por los niños en los cráteres, por los gritos que ignoraron. Recordamos. La pantalla se volvió negra, pero el mensaje no dejó de extenderse. 2 semanas después, el dominio se fracturó. 3 especies declararon neutralidad. 2 aliados importantes desertaron por completo, ofreciendo inteligencia al comando de la directiva de la Tierra. El Consejo se reunió de nuevo, lo que quedaba de él, en una fortaleza vaciada, ahora reubicada en una estación de retransmisión en el espacio profundo. Su paranoia era total. No más discursos, no más votos, solo miedo. Porque incluso ahora, incluso mientras tramaban estrategias desesperadas, no entendían. Los humanos no habían terminado. Acababan de empezar. El olor a quemado de Albac Prime nunca abandonó realmente el aire. No en los días que siguieron. No en las mentes de los supervivientes. No en los sueños de la élite del Consejo que una vez miró por sus ventanas cristalinas y creyó en la superioridad. El ataque humano no solo fue exitoso. Fue devastador, simbólico, íntimo. El dominio lo había llamado imposible. Ahora era una prueba. Ningún mundo era intocable. Ningún sistema estaba a salvo. De vuelta en la Tierra, la directiva había cambiado. Ya no era reacción, ya no era venganza. Ahora venía la dominación. El Consejo, fragmentado y tembloroso, había subestimado en lo que se convertirían los humanos cuando sus cadenas fueran destrozadas. No habían planeado para una especie que prosperaba en las ruinas, que se organizaba en el caos, que no solo aprendía del dolor, sino que lo convertía en un arma. Bajo la directiva de la Tierra, la humanidad ya no estaba fragmentada por naciones, corporaciones o ideologías. Era singular, una máquina de guerra, construida de cenizas y unida por la memoria. Y estaba creciendo. El capitán Holt estaba de pie al borde de la cubierta de observación a bordo del Irredimible, la nave insignia de la directiva, una fusión de la musculatura de un crucero de batalla terrano y tecnología del dominio recuperada, reforzada con placas de piedra del vacío reutilizadas. Las estrellas se veían más cerca desde aquí. Ya no hablaba mucho, no a menos que fueran órdenes. La guerra lo había cambiado, había quemado todo lo innecesario. Detrás de él, Arjand Bek entró en silencio, su armadura negra todavía con cicatrices de Albac Prime. Su rostro estaba demacrado. La única expresión que llevaba ahora era un agotamiento sostenido por el desafío. Lo llaman un colapso cultural, murmuró Arjand. 2 especies más del Consejo acaban de retirar sus flotas y ofrecieron rendición total. Están pidiendo conversaciones de paz. Holt no se giró. No. Dicen que nunca fueron parte de ello. Que advirtieron al dominio. Que no tuvieron nada que ver con los bombardeos. Holt apretó los puños. Comieron mientras nosotros moríamos de hambre. Comerciaron mientras nosotros suplicábamos. Se quedaron de brazos cruzados mientras nuestros niños se ahogaban en las minas del dominio. Ahora tienen miedo. Bien. Un largo silencio siguió. Arjand se paró a su lado, su voz baja. El Consejo se esconde en algún lugar de la fisura Fen. La vigilancia confirma múltiples naves de comando, población civil mínima, sin defensas planetarias. La mandíbula de Holt se tensó. Entonces vamos. ¿Quieres terminar esto? No. Holt se giró ahora, sus ojos inyectados en sangre, pero agudos. Quiero asegurarme de que nadie vuelva a empezarlo. En los confines de la galaxia, a medida que se extendía la noticia de la brutalidad de la directiva de la Tierra, especies enteras comenzaron a reescribir la historia. Diplomáticos que una vez se habían reído de la humanidad ahora destruían viejos registros. Los maestros purgaban textos. Las estatuas caían en medio de la noche, reemplazadas por frases huecas y disculpas. Pensaban que borrar les compraría piedad. Pero los humanos recordaban. Y la directiva no creía en la piedad. En la fisura Fen, el último refugio del Consejo era una masiva estación planeta híbrida conocida como el Velo. Oculta en tormentas de iones y pozos de gravedad.
Había sido una contingencia construida durante las guerras del alzamiento milenios atrás. Nadie fuera de la clase dominante sabía siquiera que existía. Ahora era la última vela en una habitación llena de sombras. Dentro de sus muros, el consejo ya no era un consejo. Era una jaula de criaturas asustadas atacándose unas a otras, aferrándose a tradiciones desmoronadas como espadas rotas. El comandante Trex había estado en silencio durante semanas. Observaba a los otros pelear por rutas de escape, acuerdos comerciales, bóvedas ocultas de recursos que nunca tendrían tiempo de usar. Había intentado advertirles hace mucho tiempo, pero se rieron, igual que se rieron de Namar. Igual que se rieron cuando Braxis ardía. Ahora no se reían. Ahora suplicaban. El irredimible irrumpió en la fisura Fen como un sol negro, arrastrando tras de sí una flota de 27 naves. Ninguna oficialmente terrana, pero todas construidas por las cicatrices de la humanidad. No hubo declaraciones de guerra, ni advertencias finales, solo una única transmisión emitida en todos los idiomas conocidos a través de todos los sistemas. Recordamos. Estamos llegando. No habrá segundas oportunidades. Luego vino el trueno. La batalla por el velo terminó en menos de un día. Cápsulas de desembarco humanas, llenas de cicatrices, sin pintar, furiosas, se vertieron en la estación como langostas de acero. La guardia de élite del Consejo luchó como si creyera en algo. Pero esa creencia duró hasta que la primera unidad terrana se abrió paso a través de sus búnkeres como si rebanara carne húmeda. La directiva no se molestó en tomar prisioneros. Tomaron pruebas. Cada consejero arrastrado de sus cámaras, obligado a mirar a los ojos de aquellos a quienes una vez llamaron bestias. El comandante Trex fue el último en ser capturado. Arjand Beck lo miró fijamente a través de una ventana rota de la cubierta de observación, la sangre aún secándose en su mejilla. Trex no se resistió. No suplicó. Les advertí, dijo. Lo sé, respondió Arjand. Pero aún así les serviste. Trex miró a las estrellas. Se van a convertir en algo peor que nosotros. Arjand no parpadeó. Ese es el plan. De vuelta en la Tierra, las imágenes no fueron censuradas. El colapso del velo fue transmitido en su totalidad. Consejeros gritando, su torre desmoronándose, su falsa historia enterrada bajo botas humanas y acero fundido. La galaxia observó con horror. Pero la Tierra observó en silencio. Sin vítores, sin desfiles, solo una respiración colectiva contenida durante siglos. Finalmente exhalada. Semanas después, comenzaron los juicios de guerra del Consejo, pero no en ningún sentido tradicional. No hubo tribunales, ni deliberaciones. Cada planeta que una vez albergó campos de trabajo humanos, prisiones mineras e instalaciones de esterilización recibió un consejero, atado, magullado, marcado. Fueron liberados frente a multitudes. Luego dejados en manos de aquellos que recordaban. La directiva nunca preguntó qué sucedió después. No tenía que hacerlo. En el vacío dejado atrás, la tierra se alzó, pero no coronó reyes. No construyó nuevos palacios ni se declaró un nuevo imperio. En cambio, emitió una sola orden a la galaxia. Si vuelven a tocar a uno de los nuestros, borraremos su nombre de las estrellas. Y la galaxia lo creyó porque habían visto cómo eran los humanos cuando eran oprimidos. Habían visto cómo eran los humanos cuando eran cazados. Ahora veían cómo eran los humanos cuando eran libres. Y nada los aterraba más. La guerra terminó con silencio. No paz. Silencio. Del tipo que se arrastra por ciudades rotas y cuelga entre las respiraciones de los supervivientes que ya no saben qué viene después. La galaxia, una vez arrogante en su jerarquía, ahora flotaba silenciosamente a la sombra de la ira de la Tierra. El Consejo había desaparecido. El dominio destrozado. El viejo orden que una vez llamó salvajes a los humanos había sido aniquilado. No políticamente, no diplomáticamente, sino físicamente, violentamente y públicamente. Pero los humanos no celebraron. No reconstruyeron monumentos ni reescribieron la ley galáctica. Se volvieron hacia adentro. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero peligro.
La directiva de la Tierra se había convertido en algo a la vez aterrador y necesario. Nacida en la desesperación, endurecida por la venganza y ahora hinchada de poder sin control. Lo que comenzó como una coalición de defensa era ahora una autoridad centralizada. Una columna vertebral de hierro extendida a través de cada colonia humana, cada nave, cada puesto de avanzada. No había elecciones, ni debates, solo directivas. El castigo por la rebelión era rápido, final y absoluto. Un mensaje transmitido a través de todos los sistemas conocidos un ciclo después de la caída del velo. La unidad es supervivencia. La memoria es poder. No volveremos a fracturarnos. El rostro del capitán Holt nunca se volvió a ver. Había desaparecido después de la operación de la fisura Fen. Se rumoreaba que había muerto en el empuje final a través del reactor central del velo. Algunos decían que había fingido su muerte para desaparecer en los sistemas profundos. Otros creían que la directiva lo había enterrado. Demasiado salvaje, demasiado independiente, demasiado peligroso. Pero Aryand Bek permaneció, y se convirtió en algo completamente diferente. Ya no llevaba armadura de batalla. No más pintura negra, no más equipo improvisado. Ahora se movía por la cúpula capital de la Tierra con un atuendo formal de la directiva a medida, abrigo negro mate, cuello trenzado de plata, guantes limpios de sangre, pero nunca lejos de ella. Lo llamaban guardián de la memoria, un título creado para mantener vivo el miedo en los corazones de enemigos y aliados. Pero Aryand lo odiaba. Se sentaba solo en una cámara que daba a las ruinas de la vieja Shanghái. Una sección de la Tierra nunca reconstruida, deliberadamente dejada en cenizas como advertencia. Estatuas de niños caídos bordeaban las carreteras destrozadas. Por la noche, vientos artificiales llevaban susurros de grabaciones enterradas bajo la tierra. Voces de los muertos en bucle y reproducidas por la eternidad. Las escuchaba a menudo, no por consuelo, sino para recordarse en que se había convertido. Lena entró en la cámara en silencio. Ya no lo llamaba Aryand. Ese hombre había muerto en algún lugar entre el sector 13 y Albac Prime. Otra colonia rechazó el protocolo de la directiva. Dijo: más allá de las puertas de Juno, mineros de segunda generación. Están ondeando banderas de paz, pero no están subiendo balizas de lealtad. Aryand no la miró. Entonces córtales el suministro. Comida, agua, comunicación. Déjalos congelarse. Tienen niños, dijo ella suavemente. Él se giró para mirarla y por un momento algo detrás de sus ojos se quebró. Nosotros también teníamos niños. Lena bajó la mirada. No son el dominio, Aryand. No, dijo él, levantándose lentamente. Pero tuvieron una elección. Vieron lo que las estrellas nos hicieron. Vieron los fuegos. Saben lo que cuesta el silencio. Si quieren separarse ahora, no solo están desobedeciendo. Se acercó más. Están olvidando. Pero no todos habían olvidado. En los sistemas exteriores, lejos de la voz de la Tierra, la guerra había creado algo más. Un vacío. Donde una vez gobernó el Consejo, y luego conquistó la directiva de la Tierra, ahora no flotaba nada. Sin estructura, sin ley, sin rutas comerciales, solo estaciones abandonadas, lunas agrietadas y fantasmas. Y los fantasmas hablan. Susurros de que Holt sigue vivo. Susurros de oficiales de la directiva desertando. Susurros de los soles de ceniza renacidos. No como un culto a la muerte, sino como una rebelión, un movimiento, una colonia a la vez. En Ground 6, un mundo minero olvidado donde los venenos del dominio todavía se filtraban por el suelo, un chico de apenas 15 años estaba de pie en un andamio sosteniendo un rifle hecho de viejas tuberías y tecnología robada. No llevaba insignia, pero el símbolo pintado detrás de él en la pared era claro. Una calavera humana partida por la mitad y cosida con alambre de púas, el nuevo símbolo de la resistencia. La llamaban la fractura. No porque odiaran a la directiva, sino porque recordaban de manera diferente. Para ellos, la Tierra se había convertido en lo que odiaba. Fría, controladora, despiadada. No querían destruirla. Querían recuperarla. Aryand se sentó en su oficina privada,
viendo flujos de datos a través de su pantalla retinal. Vio el levantamiento de la fractura formándose como un tumor lento y frío a través de los sistemas exteriores. Pero lo que lo perturbaba no era que estuvieran resistiendo. Era quien los estaba ayudando. Excapitanes de la directiva, veteranos de las unidades de los abandonados, incluso uno de los núcleos de IA renegados que habían desatado durante el empuje final contra el dominio. Ahora escondido en algún lugar de los cinturones exteriores, alimentando código a la rebelión. El peor enemigo de la humanidad ahora era ella misma. Golpeó la pantalla con el puño, agrietándola. Lena entró segundos después. El chico de Graón acaba de bombardear una nave enviada por la directiva. 37 muertos. ¿Su nombre?, preguntó Arjand. ¿Importa? Él no respondió. Porque sí importaba. El nombre del niño era Rialden, hijo de un minero que luchó bajo el mando de Holt, nieto de una mujer que había sobrevivido a los bombardeos de Braxis 9. Su sangre estaba llena de memoria, pero no de sumisión, no de lealtad, sino de dolor, de poder, de libertad. Las mismas cosas que una vez habían alimentado a Arjand, ahora alimentaban a un niño que le apuntaba con un arma. La directiva debatió una campaña de erradicación a gran escala. No más vacilaciones. No más segundas oportunidades. Tenían que romper la fractura antes de que se extendiera. Pero no todos estaban de acuerdo. Entre el círculo íntimo, comenzaron los susurros. Está perdiendo el control. No es el soldado que era. Está construyendo otro consejo a imagen de la tierra. Arjand escuchó los susurros. Y por primera vez en años, comenzó a preguntarse, ¿tenían razón? Esa noche, regresó a las ruinas de Shanghái, se sentó entre las voces de los muertos, solo. Sin guardias, sin armadura, solo una botella de whisky reciclado y una pistola cargada en su abrigo. Lena lo encontró allí. ¿Vas a suicidarte?, preguntó sin rodeos. Él miró las cenizas. Ya he muerto. Simplemente no he dejado de moverme. Ella se sentó a su lado. Ninguno habló durante un rato. Luego ella dijo, ¿recuerdas la forma en que solíamos luchar? No por poder, no por protocolo, solo para sobrevivir, solo para protegernos unos a otros. Recuerdo todo, dijo. Ese es el problema. Ella se volvió hacia él. Entonces encontremos a los otros antes de que todo esto se convierta en la cosa que destruimos. Él no respondió, pero ella pudo notarlo. Muy por debajo de la armadura de la memoria. Algo todavía se movía en él. A través de la galaxia, la fractura creció. La Tierra se preparó para la guerra civil, y las estrellas se prepararon para lo que siempre sigue al poder sin control. El ajuste de cuentas. Atacaron al amanecer. No es que las estrellas tuvieran amaneceres, pero en Cabro 7, una de las lunas de suministro fortificadas de la directiva, acababan de pasar la 0400 hora del sistema cuando el cielo se abrió y derramó rebelión. La fractura golpeó duro, más duro de lo que nadie esperaba. Evitaron las defensas del perímetro con unidades de sigilo más antiguas que la mayoría de sus soldados. Usaron tormentas de iones como cobertura, frieron las torres de comunicaciones antes de que cualquier señal pudiera salir de la roca, y en 6 minutos desde la brecha, la zona de aterrizaje estaba pintada de rojo de la directiva. Para cuando los escuadrones de respaldo llegaron desde la órbita, la fractura ya había vaciado las bóvedas de alimentos, desactivado los núcleos de plasma y transmitido un mensaje a través de todas las principales colonias humanas. La directiva de la Tierra no es memoria. Es un trono construido sobre tumbas, y hemos venido a romperlo. Desde la órbita, Arjand Beck observaba las imágenes en vivo en silencio. Cabro 7 había sido estratégico. El depósito central de la directiva para suministros de terraformación y raciones de colonia en todo el borde exterior. Sin él, 3 docenas de sistemas se secarían en meses. Se apoyó en la consola, con los puños temblando a sus costados. Ya no están solo lanzando piedras, dijo Lena detrás de él. Han construido un ejército. Arjand no habló, su mandíbula apretada tan fuerte que dolía. Están organizados, continuó ella. Coordinados.
La mitad de las tácticas que están usando provienen de nuestros propios manuales de campo. Alguien los está alimentando desde dentro. Eso golpeó más fuerte que cualquier explosión orbital. La traición siempre venía de dentro. Aryand había enseñado esa verdad a sus hombres él mismo, cuando la directiva era sangre y propósito, no protocolo y control. Se apartó de la pantalla, su voz baja. ¿Quién los lidera? Lena vaciló. No te va a gustar. Dilo. Ella le entregó una tableta de datos. Capitán Holt. Se suponía que estaba muerto. Después de la caída del velo, Holt había desaparecido. Sin cuerpo, sin transmisión, sin señal, solo rumores. Aryand había enterrado su memoria como una vieja cicatriz. Habían sangrado juntos en Braxis 9. Había visto a Holt destrozar escuadrones de élite del dominio con sus propias manos. Se habían salvado mutuamente más veces de las que ninguno podía contar. Y cuando la galaxia finalmente cayó bajo el puño de la Tierra, Aryand había creído que Holt simplemente se había marchado. Demasiado cansado, demasiado roto, demasiado orgulloso para ser gobernado. Pero no se había marchado. Había estado observando. Y ahora estaba contraatacando. La campaña de la fractura explotó a través de los sistemas exteriores. No solo atacaron puestos militares. Atacaron centros de propaganda, campos de entrenamiento de la directiva, cámaras de memoria, salas sagradas construidas para preservar las imágenes del sufrimiento de la Tierra durante la Guerra del Consejo. No estaban borrando la historia. La estaban reclamando, retorciéndola. Recordamos, había predicado la directiva. Pero ahora la fractura respondía, nosotros también, pero no como ustedes. En el mundo oculto de Varos II, en las profundidades de los cinturones de asteroides, Holt estaba de pie ante una multitud de miles. Uniformes sucios, armas caseras, rostros que no habían sonreído en años. Yo estuve allí, dijo, con la voz crepitando por los altavoces al aire libre. Caminé por las cenizas de Braxis. Enterré a niños en escuelas destrozadas. Corté las gargantas de los comandantes del consejo mientras suplicaban por una piedad que nunca nos dieron. La multitud estaba en silencio, pendiente de cada palabra. Y luego, cuando los fuegos se apagaron, cuando teníamos la galaxia en nuestro puño, la directiva de la Tierra miró nuestro dolor y lo marcó, lo controló, lo vendió como un sermón. Hizo una pausa. Se convirtieron en lo que odiábamos. Murmullos de acuerdo recorrieron la multitud como un trueno. Nunca estuvimos destinados a ser dioses, dijo Holt, levantando un puño. Estábamos destinados a ser libres. Rugieron, no por gloria, no por conquista, sino por la liberación de la misma cosa por la que una vez murieron para construir. Aryand caminaba de un lado a otro en la sala de guerra de la directiva como un hombre enjaulado dentro de su propia armadura. Los flujos de datos brillaban en rojo en todos los ámbitos. Colonias desertando. Células de la fractura encendiéndose en sistema tras sistema. La mitad del borde exterior había declarado neutralidad. Unos pocos incluso publicaron declaraciones públicas de lealtad a Holt. La directiva de la Tierra estaba sangrando. Y no eran las armas del Consejo las que lo hacían esta vez. Era la voluntad humana. La misma fuerza que una vez los había hecho imparables. Lena estaba de pie al otro lado de la habitación, con los brazos cruzados. No podemos salir de esta matando, dijo. No de nuevo. Aryand la fulminó con la mirada. Si no aplastamos esta rebelión, no solo desmantelará la directiva, reescribirá todo por lo que luchamos. O tal vez, dijo ella en voz baja, lo arreglará. Eso lo hizo estremecerse porque en algún lugar enterrado bajo el hormigón del mando y el acero del liderazgo, no estaba seguro de que ella estuviera equivocada. Pero las órdenes aún tenían que darse. Y la Tierra todavía tenía sus dientes. Se movilizaron 3 grupos de flotas. No naves diplomáticas, no escuadrones de advertencia, sino naves de purga. Cada una transportando bombardeos de fuego de riel, atomizadores, cápsulas de crioataque, armas diseñadas no solo para matar, sino para borrar. Del tipo que no habían usado desde la limpieza final de los puestos de avanzada del dominio.
Aryand Beck estaba en el puente de mando de la Luz Angustiante, la nave líder de la flota. Observó cómo Varos II, el último escondite conocido de Holt, entraba en el rango visual. No parpadeó. Bloqueo total, ordenó. Preparen todos los hilos orbitales. Si Holt está ahí abajo, quiero el suelo derretido bajo sus pies. Lena lo miró fijamente. Vas a aniquilar una luna entera. Él aniquiló la cadena de suministro en cabos. Comenzó una rebelión galáctica. Él eligió esto. Tal vez, dijo ella suavemente. Pero nosotros también. Elegimos olvidar que éramos humanos primero. Eso cortó más profundo de lo que ella sabía porque en algún lugar dentro de Aryand, el niño que una vez enterró a su hermano en los cráteres de Braxis, todavía estaba gritando. En Varos II, las alarmas comenzaron a sonar. Los escáneres satelitales detectaron firmas de energía entrantes. Naves de guerra, docenas, más rápido de lo esperado. Sin posibilidad de evacuación. Holt estaba de pie en el techo de la vieja torre de mando, con los ojos hacia el cielo, respirando el frío antes del calor. Sabía que esto vendría. No tenía miedo. Abrió su comunicador. Transmisión abierta. Un técnico de la fractura asintió. Amplio espectro. Lo oirán. Holt habló claramente. Aryand, si estás ahí arriba mirando, escucha. Me enseñaste a luchar. Me enseñaste a sobrevivir. Me enseñaste a nunca arrodillarme. Así que no lo hice. Y ahora les estoy enseñando a ellos. Puedes aniquilarnos. Tienes las naves, las armas, el mandato. Pero si quemas esta luna, te conviertes en la cosa que mató a nuestra gente. Te conviertes en el silencio que vino después de los bombardeos. Te conviertes en la sombra que se cernía sobre nuestras tumbas. Y tal vez eso es lo que quieres. Pero si queda algo de ti que todavía sangra, entonces sabes que no puedes ganar esta guerra porque ya lo hicimos. En el momento en que tuviste que apuntar las armas de la tierra a los hijos de la tierra, ganamos. Silencio, luego estática, luego nada. Aryand se quedó helado en el puente de la Luz Angustiante, mirando la señal de comunicación agrietada. Algo dentro de él se retorció, duro, violento, pero no dio la orden. Simplemente se quedó de pie. Lena lo observaba, esperando. La tripulación también esperaba. La tensión era palpable. Luego susurró, desactiven las armas. El texto parpadeó, repita, señor. Aryand se giró lentamente. Dije, desactiven. Retírense. Pero la directiva. Yo soy la directiva. Y en ese momento, por primera vez en años, Aryand Beck dejó de ser un comandante y volvió a ser un humano. Varos II sobrevivió. La flota se retiró. Nadie lo creyó al principio. La fractura pensó que era un truco, una trampa, pero la directiva no hizo un segundo movimiento, y Holt simplemente sonrió. Varos II no ardió. No hubo ataques orbitales, ni aniquilación, ni flotas de purga de la directiva descendiendo de los cielos. Fue la primera vez en años que la humanidad apartó una cuchilla de su propia garganta. Pero no sé.